Y para la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, el cierre del penal Cordillera es insuficiente. El representante de los funcionarios, aseguró que Punta Peuco, donde fueron trasladados los 9 militares en retiro y que han sido condenados, continúa siendo una cárcel especial. Bueno, especial, y queremos conversar sobre esto. Nos encontramos con el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, Joe González, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Suboficial, buen día. Buenos días. A ver, sigue siendo una cárcel especial. La pregunta que uno se hace, en el fondo, ¿en qué condiciones estamos como sistema penitenciario a nivel nacional? Porque yo no sé si Punta Peuco debe ser el ideal, o hay quizás beneficios carcelarios que las otras cárceles no lo tienen. Si pudiésemos distinguir y entender un poco todo este escenario. Para comprender la realidad que afecta al sistema penitenciario nacional, hay que hacerse cargo del hacinamiento que existe en el país, ¿cierto? El que bordea el 70%. Existen alrededor de 53.000 personas que están privadas de libertad en las cárceles tradicionales. El resto está cumpliendo medida alternativa a la prisión. Por lo tanto, las condiciones de una cárcel tradicional se alejan mucho de lo que existe en Punta Peuco. Suboficial, la idea sería que para mucha gente que no conoce las cárceles tratáramos como de entender, ¿no? Con ejemplos concretos. Sabemos, por ejemplo, que Punta Peuco fue construida para una cierta cantidad de reclusos y hoy está con 6 reclusos más de los ideales, por así decirlo. En ese sentido podríamos decir que se encuentra hacinada. Y sin embargo, entiendo que los penales en general, cuando hablamos de hacinamiento, hablamos de situaciones mucho más complejas. ¿Nos podría un poco explicitar de qué se trata? A ver, efectivamente, el hacinamiento, por así llamarlo, lo que está ocurriendo hoy en Punta Peuco no se asemeja en ningún aspecto a lo que ocurre en una cárcel tradicional, como puede ocurrir en la expenitenciaría o en el complejo penitenciario de Valparaíso o algunas otras unidades pequeñas, en donde realmente los espacios son tan reducidos para la población penal que muchas veces no se pueden inclusive realizar actividades deportivas u otras. O sea, nosotros la realidad que existe en las cárceles es muy lamentable. Permítame preguntarle, suboficial, por cosas tan pedestres como el uso del baño, por ejemplo. ¿Cuántos baños hay para los reclusos en Punta Peuco? ¿Lo tiene? No sé si tiene el dato. Exactamente. En Punta Peuco existen, cada habitación o celda, por así decirlo, tiene cocina, ducha y baño. ¿Y los baños cuentan con agua caliente? Exactamente. ¿Los reos de Chile, los demás reos de Chile, se bañan también con agua caliente? No. ¿Tienen agua? Muchas veces ocurren unidades penales como Valparaíso en donde el agua se corta. ¿Tienen cama? Sí, camas sí. ¿Cuántos duermen en una cama, perdón? No, las camas son individuales, pero hay unidades penales en donde el diseño fue pensado por lo menos para que habite una persona por celda, pero el hacinamiento ha hecho que lleguen a habitar 6 por celda. Oiga, entonces hay que ducharse, me decía, con agua fría en los penales de Chile. Y en invierno, bueno, en Santiago hace frío, en el norte también hace frío en invierno, bueno, en todo Chile probablemente haga distintos tipos de frío, pero todos pasamos frío en invierno y en general los que tenemos la suerte contamos con alguna estufita, nafre, calefacción, en fin. ¿Los penales de Chile cuentan con algún sistema para calefaccionarse que esté dado por el Estado, más allá de lo que puedan aportar los familiares que lleven una estufita, una parafina, no lo sé? Absolutamente no. ¿Y qué pasa con Punta Peuco? Digamos... Al contrario, claro que sí. Efectivamente, ellos cuentan con otras condiciones que la población penal normal, por así decirlo, no cuenta bajo ningún aspecto. Ahora, ¿es posible, sí, quería preguntar, ¿es posible a su juicio, como yo sé que usted no es psicólogo, no es psiquiatra, pero obviamente trabaja en Gendarmería hace mucho tiempo y ha podido tener contacto con reclusos de distintos tipos, a su juicio, los penales de Chile están habilitados en la lógica de que quien allí entre y cumpla su condena pueda ser rehabilitado? A ver, evidentemente el personal de Gendarmería en general, tanto uniformado como civil, hace los máximos esfuerzos para que así sea. Lamentablemente en Chile no existe programas de reinserción o rehabilitación que sean realmente reales. Es tanto así que existe solamente un programa que está auspiciado, ¿cierto?, por el Ministerio del Interior en convenio con el Ministerio de Justicia para implementar un programa de atención psicosocial que existe solamente en 4 unidades penales del país, en donde efectivamente se está tratando a la población penal con duplas psicosociales. Pero, a ver, lo que hace es que yo escucho todo esto y yo me pongo en el papel de ustedes, los gendarmes, que están todo el día con los presos. ¿Esto para cuánto da más? Porque hace tiempo que se viene diciendo que esto ya no da para más y que aquí la cosa se revierte, o aquí van a terminar o algunos gendarmes con problemas psicológicos serios, o con más cárceles quemadas, o con más pérdidas humanas en alguna de las cárceles. Estamos hablando de qué nivel de problema, porque claramente, por lo que usted está narrando, comparativamente con Punta Peuco, aquí estamos hablando de un abismo de diferencia tremendo.
evidentemente en Chile existe una crisis carcelaria. Lamentablemente, las autoridades de turno, tanto de este gobierno como de los gobiernos pasados, no han asumido con propiedad que evidentemente existe una crisis. Nosotros como asociación hemos hecho muchas denuncias respecto a esta situación y lamentablemente no han hecho eco en la autoridad. Hay que entender, y como bien usted lo decía, los gendarmes estamos atravesando por situaciones realmente paupérrimas en lo que respecta a condiciones laborales. Tenemos un índice de suicidio muy elevado en nuestros jóvenes gendarmes que no están siendo capaces de soportar la sobrecarga laboral y obviamente los turnos inhumanos y arcaicos a los cuales están sometidos. Acá, repito, existe una dura realidad que ningún gobierno ha sido capaz de asumir. Nosotros lamentamos que solamente a través de acciones de la prensa se estén tomando acciones. Repito, acá nosotros vemos con mucha pena que el gobierno, ¿cierto?, actúe conforme a lo que está haciendo la prensa y no conforme a lo que nosotros estamos denunciando. Acá existe una crisis y este gobierno no ha sido capaz de asumirla. Nosotros también vemos con preocupación que ni siquiera un candidato ha hablado respecto de cómo van a enfrentar el gran problema que es las cárceles chilenas. Hasta el momento ninguno se ha pronunciado con profundidad. Vemos también con mucha preocupación que nuevamente la seguridad pública se asenta solamente en carabineros e investigaciones y no va aparejado con una inversión real y una modernización contundente en Gendarmería de Chile. ¿Y por qué cree que no son tomados en cuenta por ninguna autoridad? A ver, porque lamentablemente Gendarmería de Chile ha sido el patio trasero de lo que es la seguridad pública y también ha sido utilizada de manera soslayada por las autoridades de turno para, ¿cierto?, regalar puestos, ¿cierto?, para así después tener un trampolín para acceder a otros cargos. Entonces nosotros vemos que aquí no hay un genuino interés por abordar con profundidad y con seriedad este tema. Suboficial, espero que no lo tome a mal lo que le voy a decir y que se entienda en el mérito de lo que lo digo. Un gendarme siempre tiene la posibilidad al menos de ir a buscar otro trabajo, con todo lo que yo entiendo que la movilidad laboral no es lo que uno quisiera y que además uno le puede tener afecto a su trabajo o puede tener una vocación, pero al menos hago el distingo porque los presos sí que no pueden decidir salir, digamos, y cambiar sus condiciones. En ese sentido hago el distingo entre ustedes, entre las muchas diferencias que hay, por supuesto, porque otras veces se asimilan, ¿no? Y se dice que viven también en condiciones ustedes, en algún sentido encerrados. Pero distinguiendo eso, que me parece central, ¿le parece a usted que el Estado de Chile pasa a llevar los derechos humanos de los reos presos en nuestro país? Evidentemente, acá nosotros eso lo hemos denunciado permanentemente. Acá se vulneran día a día los derechos humanos de los privados de libertad y asimismo se vulneran los derechos también de los funcionarios de Gendarmería. Acá presos y funcionarios estamos siendo víctimas de un abandono histórico y constante. Y en ese sentido usted está en condiciones de afirmar que aquellos gendarmes que están cuidando Punta Peuco y aquellos internos en Punta Peuco son la excepción a la regla y son los únicos del sistema respecto de quienes sus derechos humanos son respetados. A ver, evidentemente los reos de Punta Peuco están en una situación muy privilegiada. Los funcionarios no podría decir lo mismo porque evidentemente también están sujetos a los mismos turnos, ahí no hay ninguna modificación respecto a esa situación, por lo tanto me imagino que también debe existir las mismas precariedades que existen en otras unidades penales, en donde inclusive el hacinamiento, aunque ustedes no lo crean, existe para el personal de Gendarmería de Chile. Nosotros estamos hacinados en las cárceles, no tenemos dónde dormir, no tenemos dónde comer, ¿cierto? Lo cual es una realidad. ¿No tienen comedores? O sea, hay comedores, pero generalmente vulneran toda norma higiénica que pueda estar establecida para un funcionamiento común de un casino. Suboficial, ¿será que finalmente cuando hay una persona que ha sido condenada, de alguna manera nuestra sociedad simplemente lo está sacando del sistema y entonces, como usted lo dice, los candidatos no se interesan, nadie se hace cargo del problema, hablamos de educación, de salud, en fin, de muchas políticas, pero nadie se hace cargo de esto porque de alguna manera los invisibilizamos, los echamos a la cárcel y ahí quedan, ¿no? Esa es la sensación que veo en sus palabras. La sociedad no quiere hacerse cargo de este problema, no quiere saber. Y nosotros entendemos, y así lo dice la experiencia internacional, que el desarrollo de un país se ve efectivamente cómo trata a la población penal. Y cortito porque se nos acaba el tiempo, ¿se van a juntar con los 9 candidatos para preguntarles qué piensan hacer en un eventual gobierno en caso de ser ganadores, elegidos presidentes, o también ustedes llevar adelante o presentarles una propuesta de lo que a su juicio necesita el sistema para mejorar? Nosotros hemos tratado de entrevistarnos con los 9 candidatos, se les han enviado muchos mails, muchas cartas y hasta el momento no hemos tenido respuesta. ¿De ninguno de los 9? Solamente debo decir, sí, que el señor Franco Parisi ha dado luces en alguna medida de atender estas demandas, pero tampoco vemos que se están atendiendo con mayor profundidad. Eso es lo que nosotros estamos esperando.
que las medidas, ¿cierto?, que puedan implementar en el próximo gobierno estén presentes en los programas de gobierno, no en promesas como lo hizo el presidente Sebastián Piñera, que él firmó un compromiso con nuestra asociación que hasta el momento no ha sido cumplido. Nosotros nos encontramos en una mesa de negociación con el Ministerio de Justicia, por lo tanto nosotros como gendarmes aún continuamos en alerta. Y lo último, a propósito que sacó a colación a Sebastián Piñera, durante los gobiernos de la concertación, ¿estaban mejor los presos de Chile y los gendarmes? Repito, el abandono ha sido histórico y sistemático. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias.